Buenas tardes, mi nombre es Ángel Tinoco y como vicepresidente de la Asociación Cultural Esmerarte, os doy la bienvenida a otra de las actividades que organizamos dentro del Festival Claqueta Emérita, que en el 2021 celebra su cuarta edición. En esta ocasión tengo el placer de presentar a Julia Lama, una dibujante cacereña especializada en Clean Up, que es una de las fases dentro del desarrollo de una aplicación, de una animación de 2D. Se graduó en comunicación audiovisual en la Universidad de Extremadura y después viajó a Madrid para estudiar animación tradicional en la Escuela Superior de Dibujo Profesional. De esta manera consiguió unir sus dos intereses principales y pasiones. Tras finalizar la diplomatura, contactó con el estudio de animación de Glow y participó en el largometraje de Buñuel en el laberinto de las tortugas, aquí cerquita en Almendralejo, que ganó un Goya. Pues eso solo fue el principio. Después llegó el gran proyecto español de la película de Klaus, de Spa Studio, y desde entonces ha ido enlazando un proyecto con otro de distintas envergaduras, desde unos cortometrajes, spot o más largometrajes internacionales como Princess Dragon o My Father's Dragon, del estudio irlandés Cartoon Saloon, donde trabaja actualmente. De nuevo, muchas gracias, Julia, por colaborar con nosotros. Y también quiero darle las gracias a mi hijo, Hugo, que fue el que me puso tras la pista de Julia cuando vimos la película de Klaus. Sin él seguramente no estaríamos haciendo esta actividad ahora mismo. Desgraciadamente, por motivos de trabajo, Julia no podrá estar con nosotros en directo aquí, así que se le ocurrió hacer una especie de entrevista-reportaje y eso hicimos. Durante unas semanas hemos estado recibiendo preguntas que querían hacerle a Julia y ella las ha ido respondiendo y este es el resultado. Espero que os guste. Un saludo. Buenos días, gente del Festival de Claqueta Emérita. Soy Julia Lama y soy una especialista en animación 2D, en Clean Up concretamente. Y voy a estar aquí respondiendo algunas de las preguntas que me habéis estado haciendo en las últimas semanas. Hola Julia, me llamo Guillermo y soy estudiante del segundo curso de animación 3D en el Instituto de Extremadura en Mérida. Me gustaría saber si fue difícil, si fue tedioso el proceso de selección en Buñuel y en Clown. Y cómo te fue y por qué te seleccionaron. Muchas gracias. La verdad que son dos historias bastante distintas. Primero, mi primera experiencia en el mundo laboral fue a través de Buñuel en el laberinto de las tortugas y estaba recién salida de la escuela de animación. Redacté un email básicamente de absoluta fan cuando me enteré de que había un proyecto de un largometraje 2D que se iba a realizar en Extremadura, en Almendralejo, en el pueblo de mi madre. Así que escribí un email muy largo, lleno deshaciéndome en halagos y celebrando que además el proyecto estuviera basado en un cómic de un autor extremeño, Fermín Solís. Y a través de ese email de contacto, al haber explicado que yo era un estudiante de animación, José Fernández de Vega, el productor, me habló de un curso de formación que iban a realizar con gente extremeña para que diera sus primeros pasos en la industria de la animación y si resultabas elegido después del proceso de formación podrías colaborar en la película. ¿Qué pasó? Que fue eso lo que hice, me mantuve en contacto con él. Llegó un momento en el que me mudé a Almendralejo y entré en la producción a través del curso de formación y tuve el placer de estar trabajando desde prácticamente la preproducción de la película. Para cuando empezó el proceso de selección en Klaus, ya contaba por lo menos con una demo reel con material de una película anterior. Por lo tanto, lo valoraron muy positivamente que ya tuviera experiencia en el mundo del clean up y básicamente se basaron en la demo que había mandado y en mi currículum para decidir que me daban una oportunidad para también participar en el proyecto de clean up. Sí es verdad que durante el proceso de selección de Klaus, desde el primer email de contacto hasta la fecha real en la que yo me uní a la producción, pasaron muchísimos meses entre medias por
problemas de cálculos de producción y fechas que no hacen más que alargarse porque ahora no nos viene bien que este departamento empiece si todavía no hay material del departamento anterior. Y después sí que he notado que es algo bastante común, que sucede sobre todo en largometrajes, que es en donde he tenido experiencia trabajando. Es bastante común empezar el proceso de selección muchísimos meses antes de realmente dar el paso y mudarte o empezar físicamente a trabajar en el proyecto. Entonces hay que tener una santa paciencia y muchos planes B por si acaso se te cae el plan principal con el que estabas contando. Buenas tardes, Julia. Mi nombre es Serena, yo estudio realización audiovisual y me gustaría que nos dieras consejos cómo poder ampliar nuestros conocimientos hacia salir fuera de España. Con respecto a cómo ampliar conocimientos para salir fuera de España, creo que básicamente lo importante, la respuesta de sentido común es contar con más idiomas, cuantos más mejor. Pero yo diría que lo básico es el inglés, por supuesto, y en Francia cuentan con una industria de animación 2D bastante potente. No he tenido el placer, pero sí que hay mucho proyecto moviéndose por ahí, así que tampoco estaría mal tener un buen oído para el francés. Aparte de ello, una cosa que ayuda bastante es hacer contactos. Una vez que metes el pie en la industria, si puedes forzarte a salir quizá de tu zona de confort y relacionarte con gente que sea de otros países, al final te nutres mucho de retroalimentación, de ofertas de trabajo, de recomendaciones por parte de amigos, y si cuentas con gente que no sea únicamente de España, mejor que mejor, porque al final pueden avalarte para proyectos que surjan fuera. Mi nombre es Daniel, soy estudiante de audiovisuales y la verdad es que yo tengo cierta inquietud por la animación y mi pregunta es que ¿qué se siente al trabajar para una empresa internacionalmente muy grande y cómo has logrado llegar hasta ahí? He llegado aquí, a Cartoon Saloon en este caso concretamente, en Irlanda, a través de la demo reel que he ido acumulando en los últimos años y la experiencia previa en películas. Y por supuesto el test, porque para entrar en este tipo de proyectos al final siempre hay una pequeña fase en la que tienen que comprobar que te adecuas al estilo de animación que están buscando y hay que pasar por un test. Yo tuve la suerte de contar con una experiencia ya que me avalaba y después pasar el test y la entrevista de trabajo. Con respecto a cómo me siento al estar en una producción así de grande, tremendamente afortunada porque Cartoon Saloon es un estudio con muchísimo prestigio y no solo eso, sino que a nivel de trato hacia el personal siempre han tenido muy buena fama y estoy increíblemente contenta de confirmar que en efecto son así de buenos con su gente. Hola Julia, soy Ángel, soy profesor de informática en el Instituto de Extremadura de Mérida y tengo varias preguntas que te iré haciendo a lo largo de estos días. La primera, por ejemplo, dices que eres Clean Up y mi pregunta es ¿qué es exactamente trabajar de Clean Up? ¿Qué actividad es dentro de todo lo que es el proceso de animación? Pues dónde va, qué es y en qué apartado de todo el proceso surge esa actividad de Clean Up. El cleanup es una fase concreta de la animación, del proceso de animación 2D. Aquí tenemos una animación personal que hice en mi tiempo libre que consta de una cabeza con el pelo ondeando. Pinta tal que así y básicamente consta de una capa estática, que es la de la cabeza, y de otra capa donde está la animación del pelo. La animación está marcada con estos números en una de las esquinas. Estos son los animation charts o peines e indican cuáles son los dibujos más importantes dentro de la animación. En este caso sería el primero y
el número 21 porque es hacia donde uno de los extremos del movimiento del pelo. Después, de hecho, la animación en sí consta de es un loop continuamente. Lo que voy a enseñaros es cómo quedaría el primer dibujo limpio, que de hecho ya lo tengo hecho, y luce tal que así. Si desactivamos el RAF, este sería el clean de la primera clave del dibujo número 1, con una línea que he elegido que tenga un acabado así como de boceto. Esto es la línea vectorial. La línea vectorial lo que quiere decir es que no es simplemente un trazo que yo hago y que ya se queda ahí, sino que tiene posibilidades infinitas de edición. Tú puedes coger este trazo que acabas de hacer y jugar con estos pequeños nodos que tiene y puntos de anclaje para curvarlo, hacerlo más recto. Puedes incluso cambiar el grosor de distintos puntos de la línea. El proceso en sí, cuando haces este tipo de cleanup vectorial, puede llegar a ser un poquito antiartístico, quizás, como alejado del dibujo, porque en realidad estás lanzando líneas que después vas editando. Por ejemplo, si saltáramos al segundo dibujo y fuera un dibujo distinto y no exactamente el mismo, lanzamos una línea y después vamos perfectamente editando, ajustando a la referencia del RAF y demás. Así, línea a línea, hasta que tienes el dibujo completo, que en este caso sería mi dibujo número 1. Teniendo este dibujo número 1, el resto de la animación se hace terriblemente sencilla, sobre todo en un ejemplo como este, en el que el grueso de la animación está únicamente en el elemento del pelo. Después básicamente me voy a dedicar a dejar la parte de la cara y cuerpo estáticos y voy a adaptar las líneas. Como he dicho, ya tenemos el dibujo número 1 hecho. Ahora, respetando el orden de la animación, uno no se pone a limpiar de forma lineal. Yo no salto del número 1 al siguiente dibujo, al siguiente frame que hay en el timeline. Directamente salto al siguiente importante que yo he marcado, que es del 1 al 21. Por ser un dibujo extremo que me va a dar guías de cómo controlar el pelo. Después, hasta este punto, va a ser más sencillo ir rellenando los dibujos necesarios para llegar a esa posición. Pero es recomendable seguir las indicaciones que el animador te deja en alguna esquina para que tú sepas cuáles son los extremos de la animación y vayas priorizando el orden de limpieza. Salto del dibujo número 1 al dibujo 21 y, en primer lugar, me voy a coger todo el dibujo, lo voy a copiar tal cual en el 21 y aquí es cuando voy a empezar a editar. Como ya he dicho, al tratarse de unas líneas vectoriales es muy sencillo coger las propias líneas e ir adaptándolas al dibujo. Aquí es cuando empiezo a tomar, a poner el chip de persona que trabaja en Clean y a tomar decisiones. Como veis, en el RAF el pelo realmente está saliendo de aquí, pero si yo lo comparo con la clave anterior que he hecho, tiene sentido que estos pelos estén anclados en el mismo punto, que ese punto de anclaje no cambie. Entonces, sí, en el dibujo número 1 esto está anclado aquí y en el dibujo 21 lo voy a seguir anclando ahí. Es también interesante y muy necesario trabajar con el papel cebolla activado para ver de dónde viene cada trazo anterior y tener un mayor control. Y así abordaría la limpieza eliminando las líneas que no me son necesarias, adaptándolas a lo que estoy haciendo ahora. Otra cosa importante en la fase de cleanup es el control de volúmenes. En este caso es un poco
menos importante porque al final estamos hablando de pelo, que es bastante orgánico y no funciona de una forma tan sólida como otros elementos del cuerpo, como si fuera una mano o la cara o la cabeza. Pero poniendo el ejemplo de este mechón, por ejemplo, si nos fijamos de un frame a otro, el espacio que ocupa el mechón, el grosor del mechón, el volumen del mechón, cambia. Y este es el tipo de cosas que en Cleanup se controlan de una forma absolutamente precisa. Para controlar los volúmenes con precisión, lo que hacemos es trabajar con el papel cebolla o onion skin. En este caso me gustaría que el mechón en el frame 15 tuviera el mismo grosor que el del frame 1, y para ello activaríamos el papel cebolla, activaríamos para poder ver el dibujo inmediatamente anterior al actual, y trabajaríamos con una herramienta que se llama Shift and Trace y que nos permite manipular tanto mi dibujo en general como el papel cebolla anterior. O sea, este es el dibujo de antes. Lo que nos interesa por lo general es tenerlo anclado y bien ubicado en su posición original, es decir, ahí, donde es prácticamente tan parecido a mi dibujo que hay muy pocos elementos que veamos que sobresalen. Pero aquí, para poder controlar el volumen, lo que haríamos sería activar el Shift and Trace con el papel cebolla para coger exactamente el dibujo anterior y manipularlo de forma en la que elijo un punto de anclaje, que va a ser este, y ¿dónde está? Aquí. Elijo un punto de anclaje que coincida con mi dibujo actual y con el anterior, el del papel cebolla, lo ubico y roto el papel cebolla para utilizarlo de referencia y poder ahora manipular mi línea actual para que tenga el mismo grosor. Y así habríamos arreglado el mechón para que tenga el mismo grosor. En este ejemplo ya os digo que es un poco absurdo, porque el pelo, si queremos, lo deformamos como queramos, que es lo que básicamente está pasando en toda esta animación, pero el mismo principio, el de utilizar el Shift and Trace en combinación con el papel cebolla, es el que prácticamente salva vidas cuando estás manipulando, dibujando distintos elementos de la cara o del cuerpo que de un frame a otro cambian mucho, pero a ti te interesa que mantengan el mismo volumen, como puede ser una ceja, la oreja, el tamaño de los ojos, el grosor de un dedo, etc. Bueno, y así queda la animación en limpio una vez hemos ido abordando cada uno de los dibujos. Y por supuesto siempre hay margen para seguir editando eternamente. De hecho, estoy viendo que el anclaje del pelo aquí no me acaba de convencer, se mueve demasiado. Mucho mejor. Todavía hay cierta vibración, pero no me molesta porque al final es pelo ondeando. Y así quedaría el cleanup en comparación con el RAF. El cleanup tiene que terminar con un producto en pantalla que está perfectamente aprobado para que el siguiente departamento solo tenga que molestarse en añadir el color. O sea, errores a nivel de diseño, si el departamento de cleanup no los ha arreglado, te comes el error hasta el final de la producción. Entonces es un proceso básicamente de limpieza. Limpiamos los frames desde ese RAF más abocetado del animador. Y dependiendo del estilo de la producción, el cleanup puede ser de una forma u otra. Por ejemplo, el cleanup en Buñuel era una línea que trazabas una y otra vez intentando imitar un poquito el estilo de lápiz del director de arte, Agreda. Pero, por ejemplo, el cleanup en Buñuel, en Klaus, era muy preciso, hasta el punto en el que tú veías los planos limpios y llegabas a dudar si eso se había hecho a mano o era algún tipo de programa informático el que lo hacía de una forma más automática. Entonces al final es una cuestión de adaptarse. También cambia mucho el estilo de cleanup por programas que se utilicen en la producción, pero a grandes rasgos esto es el cleanup. Buenas, Julia.
Julia, pues mi pregunta es que para ser clean-up, una persona que acaba de empezar en el sector, ¿cuáles son las habilidades que debe ir desarrollando para poder ejercer ese puesto? Muchas gracias. Lo esencial es entrenar tu ojo. Tienes que entrenarte mucho para captar cosas que están cambiando de volumen de un frame a otro, líneas que cambian de forma, personajes que por cuestión de meros píxeles o centímetros están cambiando sus rasgos faciales porque no estás controlando del todo los volúmenes o el diseño. Entonces al final es como un trabajo muy de desarrollar tu ojo y estar como muy pendiente a que una vez que le des al botón de play todo fluya y nada te llame la atención y no puedas decir, espérate, esa uña del dedo pulgar cambia de tamaño en este frame, o hay una línea en concreto que te has olvidado del jersey de la camisa que va a hacer que después en color falte un área de color. Tienes que estar básicamente como puliendo cada frame para que sea redondo, perfecto y en su conjunto nada te llame la atención. Es un trabajo que muchas veces pasa desapercibido, pero es que ese es su cometido, pasar desapercibido básicamente, que nada te llame la atención una vez que lo estás viendo y puedas simplemente enfocarte en la historia y en el arte en general. Entonces, con respecto a cómo desarrollar tus habilidades, lo esencial es ser bastante detallista, empezar a como acostumbrarte a ir al detalle y como en todo básicamente en lo relativo al 2D, trabajar el dibujo. Mientras más cómodo estés con tus habilidades con respecto a anatomía y al appeal del dibujo, que el diseño que te dan en una hoja de modelo y que tú lo ves precioso y maravilloso, se mantenga en cada uno de esos frames en movimiento que vas a estar viendo durante la película. Ese es básicamente el cometido de Clean Up. Entonces también tienes que desarrollar bastante paciencia porque, sobre todo cuando yo empecé, no tenía un estándar tan alto de perfección. Para mí, básicamente el Clean Up era decir, vale, pues este dibujo está abocetado, voy a hacer una línea limpia, ya está. Pero tampoco tenía el chip de decir, no, es que es la línea limpia y es la absoluta consistencia de este personaje que siempre va a tener las mismas proporciones, va a pesar lo mismo, va a sentirse sólido. Eso al principio no lo tenía tan interiorizado y es esencial básicamente porque estás puliendo el personaje. Es como básicamente como el equivalente a tener un buen modelo y un buen rig que utilizarías en 3D. Pues en Clean Up vamos a la perfección de lo que va a salir en pantalla. Eso tiene que estar maravilloso porque ya no hay un departamento más que vaya a arreglar el error. Así que eso, desarrollar el ojo y ser cada vez más perfeccionista. Hola Julia, mi nombre es José Luis Cárdenas y soy profesor del ciclo de animación 2D y 3D. Mi pregunta va relacionada con la producción en la que has estado trabajando, en Klaus. Me gustaría saber cómo se organiza una producción de tal nivel, cómo organizáis diferentes departamentos y si os ponen diferentes fechas para la entrega de los objetivos. Muchas gracias y un saludo. Sí, hay fechas de entrega continuamente y para todo y para cualquier departamento. Todo el mundo vive con fechas en la cabeza y especialmente la gente de producción. Para mí uno de los cambios más brutales una vez que salté de mi primera película con Buñuel a Klaus fue pues obviamente esa diferencia de presupuesto se notaba también en el personal, en la cantidad ingente de personas que había en el proyecto de Klaus. Y una de las cosas que más me llamó la atención tal cual empecé fue la cantidad de personal de producción, no artistas. O sea, el perfil de artistas, pues sí, había muchos animadores, mucha gente de storyboard, mucha gente de cleanup, mucha gente de ink and paint, pero había mucha gente encargada de gestionar la producción de cada departamento, con lo cual se tiene un control como súper riguroso de cómo van los porcentajes de producción de cada departamento. Así sabes que
el departamento de animación está llegando a la cuota semanal de tantos segundos, o no, o se está quedando atrás y por lo tanto el siguiente departamento, cleanup, irá detrás. Entonces esa figura continua de los asistentes de producción, coordinadores de producción, especializados por departamento, me parecen prácticamente como el esqueleto de la película. Son la gente que va a venir a asegurarse de que tú vas a entregar los planos a tiempo, o de que si no llegas, a lo mejor otro compañero tuyo puede aportar más trabajo para que la cuota se equilibre. Y entonces yo diría que eso, que el personal de producción, se habla poco de ellos, hay muchísima demanda de este perfil y no sé, es complicado encontrar a gente que haya decidido especializarse en ello, pero son absolutamente esenciales y creo que son como la clave para gestionar los incontables departamentos de arte, storyboard, animación, postproducción, 3D. Es la clave de la buena comunicación entre todos ellos y de que, con un poco de suerte, se llegue a las fechas de entrega. Hola Julia, mi nombre es Fátima y soy profesora del ciclo superior de animaciones 3D y entornos interactivos aquí en Mérida, en el IES Extremadura de Mérida. Me gustaría preguntarte sobre la importancia de tener un portfolio a la hora de presentarte como candidata a los diferentes puestos que puede ofrecer una empresa. Yo a mis alumnos le incido mucho en esa necesidad, pero si bien es cierto, creo que no le dan a día de hoy la importancia todavía necesaria y me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia en relación a eso. Muchas gracias. Depende mucho también de qué cargo es el que quieres ostentar en una producción. Para la gente de arte y de diseño de personajes y de concept y de fondos o layout, es esencial, absolutamente esencial, ir con el portfolio por delante y demostrar además que te puedes adaptar al estilo de la película o de la serie. Por eso también es recomendable que si te estás presentando para un puesto en concreto de una empresa en concreto, intentes editar tu portfolio para que se parezca lo más posible a lo que esa persona está buscando y no añadas por añadir. Es mucho más efectivo tener algo conciso, concreto, 12 páginas o menos, pero ir como al grano y demostrar que te puedes adaptar a lo que buscan. Yo, para mí, en mi carrera, como me he estado desarrollando muy concretamente en el mundo del cleanup, el portfolio no es tan esencial. Para mí lo que ha pesado más ha sido la demo reel. Y una vez que he ido encadenando distintos proyectos y se han pasado las fechas de, ¿cómo se dice?, de restricción por las cuales por contrato no puedes enseñar tu material, pues tú te vas editando tu demo con el material de las distintas películas o series y después, cuando vas a aplicar a otra empresa, puedes enseñar lo que has hecho. En plan, mira, he hecho esto que era en este estilo, pero es que también he hecho esto. Mira lo que limpito está, se mueve todo perfectamente. Y así demuestras tu experiencia, básicamente, en el mundo del cleanup. Nunca está de más también complementarlo con un portfolio. De hecho, yo suelo aplicar mandando todo y si incluso puedo mandar una demo concretamente de animación por un lado y otra de cleanup para que sepan que me manejo en ambas cosas, lo haces. Así que sí, el portfolio es importante y sobre todo creo que tiene casi más importancia cuando estás empezando, porque no hay otra forma prácticamente de demostrar tu valía. No puedes recurrir a un ex compañero de trabajo o a un ex director o ex supervisor de un departamento que en efecto diga, sí, esta persona lo vale. Así que al principio especialmente machacar el portfolio es esencial. Hola Julia, otra pregunta que te quiero hacer, como cacereña, has tenido que salir fuera de Extremadura, incluso fuera de España para poder trabajar. Entonces quería que nos contaras un poco qué tal es las expectativas de trabajo a nivel nacional, si crees que es complicado o muy complicado trabajar aquí en España y que al final hay que salir fuera de las fronteras para poder encontrar trabajo, para ver a nuestros alumnos qué expectativas tienen de aquí a unos años. Gracias.
Yo he de decir que estaba plenamente convencida cuando estaba cuando estaba estudiando animación, que el siguiente paso iba a ser tener que salir de España, porque no hay una industria potente con respecto a la animación 2D. A lo mejor se escuchaban un par de nombres de estudios, el de AMPA en Valencia, el de SPA en Madrid, pero no había un conocimiento de grandes proyectos de largometrajes o de series en los que pudieras meter cabeza y mantenerte durante mucho tiempo. Entonces yo estaba completamente convencida de que tal cual acabase mi tercer año tendría que coger maletas e irme a Francia o a Canadá o a Irlanda. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando tal cual salí, acabé metiendo cabeza en un proyecto en Extremadura? Y de ahí las cosas han ido rodando de forma que he ido enlazando proyectos. A día de hoy creo que el 2D está reviviendo de alguna forma en España, y proyectos como Buñuel a un nivel más independiente o Klaus a nivel ya potente y dentro de las plataformas de streaming y demás están dándole un impulso tremendo a la animación. Creo que sigue siendo complicado meter cabeza, pero desde luego hay que ser optimista porque, vamos, yo por lo menos con mi experiencia es para decir, es posible, es complicado pero es posible. Y por ejemplo también en las Islas Canarias se mueve mucho proyecto relativo a series y demás, así que creo que lo difícil siempre es dar el primer paso, pero una vez que consigues entrar en algo y te esfuerzas en hacer contactos, en mantener buenas relaciones, en causar buena impresión y en trabajar para tener un buen material con el que después presentarte a otros sitios, podríamos ser más optimistas de lo que yo pensaba al principio hace unos años. Así que tiremos por ahí. Hola, me llamo Diego, estoy estudiando animación y lo que más me gustaría saber sobre todo es cómo hacer que un personaje se sienta único y diferente pese a estar basado en ciertas cosas o pese a tener un diseño base. Sobre cómo hacer que un personaje se sienta único. Si estamos hablando de personaje animado, para mí la clave no está tanto en el diseño quizás como en el guión. Si el guión es bueno, está bien escrito, está hecho de una forma en la que reconoces rasgos de la personalidad en gente de tu alrededor, en algo que se siente humano, el personaje va a tener personalidad, va a estar muchísimo más vivo que si es un estereotipo o algo que suena muy trillado o copiado. Después, a nivel de diseño, curiosamente, para que un personaje se sienta original y vivo, muchas veces tienes que recurrir a soluciones gráficas que en realidad son como escenarios comunes, son cosas que tu cabeza ya identifica como esto lo he visto en algún otro sitio, pero es que funciona. No estoy hablando de que los personajes sean plagios, pero hay una serie de soluciones gráficas y recomendaciones a nivel de diseño que simplemente funcionan. Funciona mucho el jugar a nivel de diseño con partes del cuerpo que puedes dibujar con una línea perfectamente recta, pero después aquí añades una curva que queda muy vistosa. O sea, ese contraste entre líneas es algo que universalmente se entiende como atractivo. O trabajar mucho a nivel de diseño que la silueta de los personajes, una vez que están posando y demás, sea fácil de leer. Es mucho más atractivo para el ojo el jugar con poses como esta, en la que podrías, si me tintas completamente de negro, eres capaz de entender qué es lo que está pasando, porque los miembros no se están como empalmando, no sabes realmente qué está pasando aquí. Ese tipo de recomendaciones a nivel de diseño y dibujo son cosas que simplemente funcionan y se hacen una y otra vez, pero no por eso quiere decir que estés básicamente copiando o plagiando. Es que hay cosas que a nivel de principios de diseño y de animación están bien, funcionan y te hacen redirigirte a un diseño mucho más atractivo que algo simplemente mucho más fluido y sin pensar.
Hola Julia, me gustaría preguntarte sobre los trabajos más demandados que hay a nivel nacional aquí en España, como también en Irlanda, ¿no? Que es donde tú te encuentras en relación a la animación 2D y a la animación 3D. Muchas gracias. Sinceramente, el 3D no lo tengo nada trabajado, así que no sé, podría decir una barbaridad y mis colegas del mundo del 3D llevarse las manos a la cabeza. Creo, hay un puesto un poco híbrido entre el 2D y el 3D y es el rig, pero para 2D. En programas como Toon Boom Harmony tú puedes coger un modelo de un personaje que tiene un acabado así como muy cutout, muy como de recortable, y hay especialistas en rigging que ponen huesos a estos personajes y hay mucha serie de animación, sobre todo así como preescolar e infantil, que se nutre de este tipo de animación 2D pero rigueada, y ese es un perfil que yo he visto mucho que se exige y se pide. Y lo he mencionado en otra de las preguntas, pero también veo que hay una demanda muy fuerte, tanto para el 2D como para el 3D, de gente de producción que tenga una mínima idea de cómo se controla una producción de 2D o 3D. También es un puesto muy interesante en el que si metes cabeza, ganas tantísima experiencia y tanto conocimiento con respecto a las especificidades de una producción de animación, que me da la sensación de que una vez que empieza una carrera de producción de animación no para. Es muy sencillo seguir hilando trabajos. Con respecto a animadores 2D y especialistas en cleanup, es verdad que en los últimos años cada vez se demanda más y no es absolutamente imposible encontrar una nueva oferta una vez que terminas el proyecto. Pero no sabría decir si soy absolutamente optimista con respecto a la facilidad para mantenerse en España si quieres ser animador. Creo que siempre hay que tener un poco las miras puestas a si la cosa se pone complicada, salgo e intento expandir horizontes. Y también el panorama está cambiando bastante, quiero creer, a través de esta pandemia hermosísima que nos estamos comiendo, pero es verdad que los estudios están reaccionando con mucha agilidad y se han adaptado velozmente a el trabajo en remoto. Ahora es muchísimo más sencillo trabajar, por ejemplo, con estudios canadienses o en Nueva Zelanda o yo qué sé, cosas para las que siempre has necesitado una visa y el llegar allí e instalarte y demás. Ahora mismo la gente está abriendo un poco más las miras a decir, bueno, hemos tenido que seguir adelante en producciones con esta situación de pandemia y hemos visto que se puede hacer. A lo mejor no es lo ideal, pero sí que hay muchos estudios que están empezando a cambiar el chip y a decir, oye, pues a lo mejor podemos seguir trabajando en remoto con gente que a lo mejor está trabajando desde Brasil, desde España, desde Italia, sin exigir ese momento de me pongo la mochila y me salgo del país. Soy Juan Salguero Lozano. Soy Alejandro Romero Llano. Estamos estudiando el grado de animación 2D y 3D aquí en Mérida, en el IES Extremadura. Para empezar, si no te importa, ¿qué te trajo a hacer animación y clean up? ¿Qué te llevó un poco? ¿Qué te motivó a ello? Si, por ejemplo, tus padres, por ejemplo, estaban de acuerdo con que lo hicieras, si es así, si no es una pregunta muy personal, sí podrías responderla. Y nada, yo decidí estudiar comunicación audiovisual después de comerme mucho la cabeza con respecto a si hacer bellas artes o comunicación audiovisual. Y al final, bueno, no sé, sería como una conversación eterna sobre la titulitis y qué te da más salidas, cuando en realidad las salidas de comunicación audiovisual también son un tanto precarias.
Pero bueno, la cosa es que acabé haciendo comunicación audiovisual porque también me ha gustado siempre mucho la narrativa, el mundo del guión, el mundo del cine. Y no fue hasta el tercer o cuarto año de carrera que de repente, ni siquiera recuerdo cómo, llegó a mí la idea de que existían en España escuelas de animación. Cosa que no me había planteado en mi vida, porque a mí el Bellas Artes como tal no me llamaba la atención porque mi estilo de dibujo siempre ha sido un poco cartoon y mucho más plástico y mucho más exagerado que la idea preconcebida que yo tenía de cómo debía ser Bellas Artes. Entonces, en mi último año de carrera de comunicación audiovisual decidí que lo siguiente no iba a ser un máster, ni iba a ser algo plenamente enfocado en la comunicación audiovisual o el guión, pero al final unía mi pasión, que era el dibujo, con ese gusto por la narrativa y el cine y demás. Entonces ni siquiera pasé por un momento de intentar convencer a mi familia ni nada, porque les pareció bastante sensato, les pareció una buena idea y la verdad que siempre me apoyaron con esto. No sé si la situación hubiera sido diferente si no hubiera contado ya con un título universitario, pero sospecho que no, que realmente me hubieran apoyado igualmente. Así que así fue, descubrí que existían las escuelas de animación, hice una intensa búsqueda de la oferta que había y como yo tenía clarísimo que mi foco estaba en el dibujo, fue fácil descartar otras escuelas que a lo mejor se especializaban en el 3D o en los videojuegos. Yo al final lo que quería era dibujar y fui reduciendo la oferta a muy concretas escuelas de animación en las que todavía tenían el foco en el dibujo y en la animación tradicional. Y así fue como acabé entrando en la SDIP, la Escuela Superior de Dibujo e Ilustración Profesional en Madrid. Y con respecto al cleanup, no tenía ni idea de cómo se metía cabeza en la industria de la animación una vez que te sacas tu titulito, porque el titulito es que no sirve absolutamente para nada. Lo que te va a servir es un buen contacto o una buena demo o un buen portfolio. O suerte, que también es importante. Y pues, como ya he explicado en otra de las preguntas, acabé metiendo cabeza en la producción de Buñuel y ahí la oferta que se me dio fue, bueno, como es tu primera experiencia, no te vamos a poner a animar, pero puedes ayudar en este departamento de arte, puedes hacer esta otra cosa, y el departamento de cleanup básicamente se gestó a través de gente que tenía poca experiencia en animación, pero por lo menos tenían los conceptos básicos, porque no estás creando desde cero, esa responsabilidad no está en ti, pero tienes que ir con un cuidado milimétrico para que la animación llegue de la mejor forma posible a la pantalla final. Así que me parece un puesto muy interesante del que no se habla lo suficiente y que te da muchísima experiencia y mucho conocimiento, incluso relativo a la animación. O sea, yo he aprendido muchísima animación haciendo cleanup y es verdad que después he visto cómo me seguían saliendo ofertas del mismo perfil, porque debe ser que no hay tanta gente que se sigue especializando en el cleanup. El cleanup hay mucha gente que mete cabeza en la industria empezando por el cleanup, pero en cuanto pueden y tienen una oportunidad dan el salto a la animación. ¿Qué pasa? Que el cleanup se sigue necesitando en otras producciones, entonces la gente que se mantiene en el cleanup sigue formándose, sigue subiendo de nivel y siguen siendo personas que se requieren en una producción. ¿Cuánto se dura más o menos no en limpieza? Bueno, sí, también en limpiarla. En un poco preparar la animación. Preparar una escena de una animación. No digo una animación completa, una escena. Cualquiera. ¿Cuánto tiempo promedio? El equipo que utilizas, los programas, cómo trabajas un poco. ¿Cuánto tiempo lleva preparar una escena? Sinceramente, no tengo ni idea, porque en producciones de largometraje las cosas se han repensado y se han rediseñado y han pasado por tantísimas manos desde el inicio hasta que tú ves un solo planito postproducido y plantado en la pantalla,
que es que no sabría, o sea, sinceramente, no tengo ni idea de cuánto tiempo, de cómo contabilizarlo. Son tantísimas fases, desde el guión, la grabación de voz, el layout, el story, el diseño previo de los personajes, porque si no, ¿cómo lo va a animar un animador? El animador, el cleanup. Es una pregunta gigantesca. No puedo darle una buena respuesta. Hola Julia, soy Yolanda, soy profesora del IES Extremadura de Mérida. Me gustaría saber qué software utilizáis tanto para creación de personajes como para el proceso de animación. Gracias. Yo en las distintas producciones en las que he estado, básicamente haciendo tanto animación como cleanup, he trabajado con Toon Boom Harmony y TV Paint. Por cierto, esto es importante para todos los que me escuchen que son estudiantes, es vuestro momento de comprar pagando vuestras suscripciones a programas de animación y programas de modelado, todo el equipo, todo el paquete de Autodesk o de Maya o lo que sea. Ahora mismo contáis con unos descuentos increíbles. Yo no era consciente cuando estaba estudiando de que esto sucedía, y si lo hubiera sabido, vamos, me hubiera comprado TV Paint de cabeza, porque es verdad que he tenido la suerte de trabajar para estudios que te facilitan los programas, pero muchas veces si trabajas como freelance, la situación no va a ser tan sencilla y van a requerirte que tú personalmente tengas la licencia de Toon Boom o la licencia de TV Paint, y son verdaderamente caros, así que es vuestro momento de invertir en estas cosas. Y nada, básicamente esos son los dos programas con los que he trabajado más. Después, a nivel de diseño, también me habéis preguntado que para el diseño de personajes que se utiliza, y hasta donde llega mi conocimiento, en 2D yo lo que he visto más es Photoshop. Pero también vi a gente de muy buen nivel trabajando y con una destreza increíble con, ¿cómo se llama? Clip Studio, que también tiene unas herramientas muy potentes. Pero definitivamente para la animación 2D he visto una demanda increíble de conocimientos de Toon Boom Harmony y TV Paint. Buenas, yo soy Coque Yo soy Estela y los dos estudiamos animación 3D. y queríamos preguntarte varias cosas. La primera, si cuando empezaste en el mundillo que estás ahora del ámbito del diseño, ¿te pareció más fácil o más difícil a lo que esperabas? Yo, por ejemplo, quería preguntarte si cuando estudiaste comunicación audiovisual, pues qué tenías pensado hacer después, en qué te especializaste en los últimos años y cuáles eran tus planes para después de acabar la carrera. ¿Qué tenías pensado hacer? ¿Cuáles eran tus ideas? También queremos saber qué programas te gusta más usar y cuáles utilizas en el trabajo, porque hay veces que no son los mismos. Y otra pregunta que yo, por ejemplo, te quería hacer era si aparte del trabajo actual que tienes, si sigues formándote, estudiando sobre este mundillo o si tienes planes de futuro, proyectos propios. Y la última pregunta era qué consejos nos podrías dar para enfocarnos más en el ámbito del diseño en vez de la programación de videojuegos o otro tipo de cosas. Creo que es muy difícil que alguien nos diga que no se sigue formando, porque a nivel de software ya directamente hay un continuo flujo de actualizaciones, de nuevas ofertas, de herramientas nuevas que no conocías, que te vienen de maravilla. Entonces es necesario que estés en una continua reactualización. Por ejemplo, se habla ahora muchísimo a nivel también de 2D, de Blender y de la herramienta de Grease Pencil. No lo he tocado todavía, pero tengo muchísimo interés por hacerlo, porque cuanto más se escucha, más curiosidad me causa y más consciente soy de que en algún momento dado me lo van a requerir en alguna producción. Y con respecto a mis proyectos personales, siempre tengo ideas y siempre hay cosas que quiero hacer. Tengo
un par de ideas de cómics completamente paralizados porque nunca llega el momento justo de simplemente desconectar de todo lo demás y dedicarte a ello. Al final también cansa mucho y hay que tener cierta disciplina con respecto a descongestionarte de pantallas, cuidar las manos, también es sencillo lisiarte en producciones así con mucha exigencia. Pero sí, básicamente siempre tengo ideas, siempre acabo dibujando para mí. Muchas veces sí estoy hasta arriba de pantalla, lo que mejor me viene es coger un cuadernito y lanzarme al dibujo tradicional para descongestionarme un poco. Así que sí, como las ganas de crear siguen estando ahí, aunque mi trabajo ya sea parte de... se base en crear y en dibujar. Con respecto a los programas, sí utilizo los mismos para mi trabajo personal que para el trabajo oficial. Por lo general sí, si me hago una animación de andar por casa, muy posiblemente la haré en TV Paint y después doy el salto para hacer el clean-up en Harmony, si me parece más sencillo o no. Pero sí, básicamente tiro por lo mismo y Photoshop para mis garabatos personales. Bueno, pues aquí estamos sin trípode, sin stand, sin fingir que puedo continuar el récord porque estoy grabando otro día con otra ropa. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho mi participación en el festival, o por lo menos que os haya entretenido un poco, hayáis aprendido algo. Espero que la demostración de Cleanup no haya sido absolutamente soporífera. No puedo hablar hasta el fin de los días, pero es verdad que es demasiada información en muy poco tiempo, así que nada, espero que os haya entretenido y que disfrutéis del festival. Muchas gracias por tenerme aquí este año y disculpad por no haber colaborado de una forma más presencial si fuera posible, pero nada, ha sido un honor.